Bueno chicos, bienvenidos a esta nueva lección. En esta lección les voy a hablar acerca de la taxonomía de las plantas en este caso. Ahora sí vamos a profundizar en lo que son las categorías de las plantas, cómo las podemos dividir, cómo puedes tú saber la planta que has comprado, si es de sol, si es de sombra, si es una trepadera, si es una planta de oficina, si va a crecer, si es una planta solamente pequeña, si es un bonsai, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos ya ahorita le voy a explicar los tipos de clasificación que más que sea nosotros tenemos acá en el vivero, que serían plantas como árboles, flores, tenemos plantas trepaderas, tenemos por ejemplo plantas que son para cerco, tenemos plantas, por ejemplo como el gras también, tenemos plantas rastreras, hay inclusive hasta, pero ya eso vamos a detallarlo más a fondo, plantas carnívoras, ¿ok? Incluso hasta plantas acuáticas. Las plantas acuáticas acá no las tenemos, pero más adelante vamos a estar agregando eso cuando tengamos acá el stock. Lo que pasa es que por temporada hay plantas que, o ciertas plantas que de alguna manera no crecen, ¿no? En este caso nosotros estamos en invierno, pero de alguna manera ha salido sol. Como les digo, el clima es muy cambiante acá en la costa. Hay días en los cuales pues, el sol sale muy radiante, así sea invierno o sea verano. Y bueno, pues entonces estos factores de alguna manera contribuyen a que tengamos una biodiversidad de lo que serían las plantas. Entonces ya, sin más explicación, vamos directo a lo que sería la taxonomía de las plantas. Vamos por ello. Bueno chicos, bienvenidos a la siguiente lección. En esta lección les voy a hablar acerca de la clasificación de las plantas, ¿ok? Bueno, ya saben, las plantas se clasifican de diferentes formas, métodos. Hay plantas acuáticas, plantas ornamentales, plantas de oficina, plantas pequeñas, bonsáis, hay cactus, hay lo que sería rosas, lo que sería plantas florales, plantas frutales, plantas de cerco, plantas rastreras, un sinnúmero de plantas. Pero en este caso vamos a utilizar y vamos a detallar el tipo de plantas más comerciales, como serían las plantas de uso de cerco, algunas plantas como los árboles también, palmeras, entre otras, ¿ok? Entonces vamos a entrar de frente con la introducción. Vamos por ello. Bueno chicos, para comenzar, primero quiero detallarles que hay una clasificación en especial de las plantas con respecto a su exposición al sol, ¿ok? Como pueden ver, acá nos encontramos ante las plantas de sol. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna sombra, ¿ok? O sea, están las plantas y que el sol de alguna manera los rayos ultravioleta le están dando de manera directa. En este caso de acá tendríamos las plantas de sombra. ¿Por qué de sombra? Porque tienen una malla arriba, ¿ok? Y la malla de alguna manera pues interfiere en que el sol no les dé de manera directa. Bueno chicos, ¿por qué esta diferencia dirán ustedes, no? Porque hay ciertas plantas que de alguna manera, si el sol les da muy fuerte, de alguna manera las hojas no aguantan mucho y se van a quemar. ¿Cómo nosotros diferenciamos eso? A ver, por ejemplo, no sé si se pueden percatar acá, a ver si me pueden ayudar. En este tipo de planta, por ejemplo, que es de sol, las hojas son carnosas. O sea, son carnosas de alguna manera porque retienen líquido. Si yo las arranco, van a ver que van a botar bastante líquido. Y es lo ideal, o sea, es lo ideal porque en este caso las hojas tienen que estar en un ambiente hostil. Otro caso, por ejemplo, serían los cactus. Los cactus tienen las hojas bien carnosas. Y no es casualidad que los cactus que son del desierto de alguna manera pueden sobrevivir años sin agua. ¿Por qué? Porque retienen el líquido y ese líquido lo optimizan para poder sobrevivir, ¿ok? Bueno, pues, por ejemplo, en el otro caso que tendríamos acá, si nosotros tenemos, por ejemplo, miren, estas hojas que están acá, estas son plantas de sombra, ¿ok? Miren las hojitas, son bien delgaditas, bien finitas. Por ejemplo, estos geranios también son bien delgaditos, son bien, en este caso, delicados con respecto a lo que es la exposición al sol. Bueno chicos, esto sería un poco, recuerden que todas las plantas pueden ser de cerco, de florales, pueden ser plantas para enredaderas, pero siempre puede haber una enredadera que sea de sol o de sombra. Puede haber una flor que sea de sol o de sombra. O sea, muy aparte de su clasificación, pueden ser a la vez también de sol o de sombra. Puede ser una planta también acuática, etc. Lo que quiero dar a entender es que si vamos a estar hablando, por ejemplo, de plantas frutales, van a haber plantas frutales que puedan ser de sol o de sombra. Aunque la mayoría de plantas frutales siempre tienden a ser de sol. ¿Por qué? Porque son más robustas. De alguna manera las hojas son más carnosas. Un ejemplo de ello son las palmeras. En este caso podría ser la frutal, podría ser lo que sería la planta de plátano, ¿ok? Bueno chicos, entonces, continuando con la explicación,
ya entraríamos a lo que serían otro tipo de clasificaciones, ¿ok? Entonces vamos por ello. Bueno chicos, bienvenidos. Ahora les voy a hablar acerca de la clasificación del tipo de planta ornamental, ¿ok? ¿Qué son ornamentales? Como su nombre lo dice, son para de alguna manera lucirlas en la oficina, en la casa. Este tipo de plantas se caracterizan por ser muy coloridas, porque llaman mucho la atención. En este caso, nos encontramos acá en el área de las plantas de sombras, ¿ok? Pero yo he traído una planta de sol. ¿Por qué? Porque quiero darles a entender y recordarles que por más que sean ornamentales, pueden ser ornamentales de sol o de sombra, ¿ok? Por ejemplo, acá tendríamos este tipo de plantita acá que es ornamental, es muy pequeña. Tendríamos este que está acá también, que es un geranio. Y acá tendríamos lo que sería una rosa, pero es un tipo de rosa diferente, ¿ok? Y bueno, pues en este caso tendremos ya estas tres variedades que están acá. Podríamos hablar de un sinnúmero de variedades, pero quiero detallar también otro tipo de categorías, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de la siguiente, que serían las plantas de cerco, ¿ok? Vamos por ello. Bueno chicos, ya nos encontramos acá ante la planta de cerco, como pueden ver. Ahora, el cerco no es consecuencia de un podado, ¿ok? Las plantas no crecen así, sino que esto ya es parte de la actividad humana, o sea, se le ha estado cortando y todo ello. ¿Pero por qué se le dice cerco? Pues porque de alguna manera pues las plantas crecen muy tupidas y se les puede dar la forma, por ejemplo. Como pueden ver, esta planta en específico es una planta que se llama tecomaria, ¿ok? Tiene una flor típica de color roja. En este caso la hemos podado y en este caso de igual forma acá también falta hacer mantenimiento, porque como pueden ver la planta aún sigue creciendo, pero a medida que ya le demos mantenimiento vamos a tener una estructura más detallada, con las esquinas más pronunciadas, ¿ok? Más adelante se va a explicar un poco acerca del fondo de corte y mantenimiento. Y bueno pues chicos, esto es un poco acerca, no es la única, hay varios tipos de, en este caso para hacer cerco, un sinnúmero, pero la más común es la tecomaria, ¿ok? Porque por su típica flor bien tupida, y en este caso las hojas que ayudan bastante en esa composición. Ahora chicos, vamos a hablar de la siguiente clasificación, que serían los árboles. Bueno chicos, como pueden ver ya nos encontramos acá para hablar acerca de la clasificación de árboles, ¿ok? Los árboles en este caso son casi muy pronunciadas en lo que sería áreas de Amazonía, ¿ok? Pero en este caso lo podemos criar en nuestra casa. Árboles pueden haber frutales también, como les repito, o árboles ornamentales. En este caso, este árbol es ornamental, ¿ok? Se llama jacarandá. Si se pueden percatar, este árbol es muy parecido a la ponciana. Y bueno, pues la flor típica de esta planta, de este árbol, perdón, es lila, ¿ok? La ponciana es de color media azulina. Y bueno, pues algunos también las confunden. Pero al momento de estar su temporada, que es en verano, primavera, en la cual florecen, en este caso estamos nosotros en invierno, pero como pueden ver es un día muy soleado. Al estar nosotros a la costa, tenemos un clima muy variado y muy cambiante. Pero como pueden ver en este caso ya, este sería la jacarandá. Un árbol muy parecido a este sería, muchas personas de alguna manera también confunden esta planta con el pacay. El pacay tiene casi la misma estructura, pero el pacay sí es un árbol frutal. Y bueno, pues como les repito, las clasificaciones se pueden combinar entre sí, ¿ok?